A mí no me quebró el abandono, me quebraron las risas contenidas de los invitados, los murmullos que parecían cuchillos, las miradas de pena disfrazadas de sorpresa, porque no hay nada más humillante que estar vestida de blanco, con el corazón en carne viva, frente a un altar, y que el hombre con el que soñaste toda una vida no aparezca. Me llamo Edruma, tengo 76 años y me casé por primera vez a los 70, pero la historia que te voy a contar no es una historia de amor, es una historia de traición, de orgullo pisoteado y de una propuesta inesperada que me devolvió el alma en el momento más oscuro de mi vida. Todo empezó cuando conocí a Halim, un hombre de modales antiguos y promesas grandes. Lo conocí en la iglesia, después de una misa donde ambos lloramos como niños por razones distintas. Él decía que su esposa había muerto hace 10 años y que no había vuelto a mirar a una mujer como me miró a mí ese día. Yo no sabía si creerle, pero me hizo sentir vista, deseada, recordada. A mi edad, eso es casi un milagro. Durante 3 años me cortejó como si tuviera 20, cartas escritas a mano, llamadas a la hora exacta, flores que llegaban los domingos con notas que decían cosas como «me haces sentir joven» o «si hubieras llegado antes, no habría vivido tan dormido». Acepté casarme con él porque creí que el tiempo ya no me iba a ofrecer otra oportunidad, porque tenía miedo de morirme sin saber lo que era caminar tomada del brazo de alguien que me dijera «mi esposa». La boda era sencilla pero digna. Mis nietos estaban de testigos. Mi hermana había cosido mi vestido. El sacerdote era amigo de mi madre. Todo olía a principio, hasta que empezó a oler a ausencia. Halim no llegó, no llamó, no mandó a nadie, y el salón entero se fue quedando helado. Pero justo cuando pensé que no me quedaba nada, el hermano del desaparecido se levantó del banco del fondo, caminó hacia el altar, me miró a los ojos frente a todos y dijo una frase que ni el más atrevido habría dicho: «Yo sí quiero casarme contigo, hoy, si me dejas». Y lo que hice después, todavía hay quienes no lo creen. Por un instante, sentí que el mundo se congelaba. El eco de esa frase, «Yo sí quiero casarme contigo, hoy, si me dejas», se quedó flotando en la iglesia como una campana a medio repicar. No lo entendí de inmediato. No supe si era una burla, un acto de lástima o una respuesta desesperada a la vergüenza ajena. Pero ahí estaba, el hermano de mi prometido, de pie, con la voz firme y la mirada limpia, pidiéndome en matrimonio frente a todos, justo después de que su propio hermano me había dejado plantada. Su nombre era Azrán, un hombre discreto, silencioso, de esos que siempre están presentes, pero nunca ocupan el centro de la escena. Durante todo el noviazgo con Halim, Azrán apenas hablaba. Se sentaba en las reuniones familiares con una taza de café entre las manos, opinaba solo si le preguntaban, sonreía sin mostrar los dientes. A veces creía que era un poco sombrío. Ahora me doy cuenta de que era un hombre con demasiadas palabras guardadas. Me quedé mirándolo, sin saber qué decir. Tenía la cara roja, el cuerpo tenso. Nadie entendía nada. Mi nieta más chica soltó un «¿qué?» en voz alta. Los invitados cuchicheaban, miraban sus relojes, como queriendo encontrar una salida hasta aquel escándalo que ya no sabían cómo interpretar. El sacerdote parpadeaba en silencio, buscando en su experiencia pastoral alguna referencia para semejante situación. «Azrán», alcancé a decir, «¿qué estás haciendo?» Lo que mi hermano fue incapaz de hacer, honrar tu presencia, tu valor, tu historia. Tú no mereces salir de esta iglesia con la cabeza agachada, y mucho menos por culpa de alguien como él. Esto no es un juego. ¿Crees que me atrevería a bromear contigo? Yo te he observado en silencio durante 3 años. Sé quién eres, Edruma. Sé todo lo que vales. No me muevo por impulso. Me mueve lo que nunca dije. No sabía si llorar, gritar, salir corriendo o sentarme en el primer banco y rezar un rosario entero. Tenía el corazón roto y la mente en guerra. Y aún así, algo dentro de mí, una fibra antigua, salvaje, feroz, me susurró que no tenía por qué aceptar la humillación como final, no después de todo lo que había sobrevivido. ¿Por qué ahora?, le pregunté. Porque ahora fue cuando te vi en tu estado más vulnerable y no pude quedarme callado.
porque hay momentos en la vida en los que uno tiene que dejar de ser testigo para convertirse en parte. Ahí fue cuando pasó lo impensado. El sacerdote, el mismísimo padre Norak, me miró con sus ojos viejos y llenos de ternura y dijo: «¿Y tú qué dices, hija?». Y yo, con la voz quebrada, respondí: «Digo que sí, porque no me voy a morir con el vestido puesto y el alma rota». Los aplausos no llegaron de inmediato. Hubo un silencio largo, espeso. Luego, uno por uno, los invitados comenzaron a reaccionar. Algunos sonrieron, otros asintieron en silencio. Algunos más salieron discretamente de la iglesia escandalizados. Y yo me quedé allí, parada, con los pies firmes en el suelo y el alma temblando como una hoja. Azrán se acercó, tomó mi mano con respeto y le pidió al sacerdote que continuara la ceremonia. «No tengo anillo», dijo él, «pero tengo lo único que cuenta, palabra». El padre Norak, con su voz pausada, improvisó una bendición. Tal vez no sea el matrimonio más tradicional, pero los caminos de Dios no siempre son rectos. A veces nos llevan por callejones inesperados para enseñarnos lo que realmente importa. Y así, sin músicos, sin ensayos, sin permiso de nadie, me casé, no con quien esperaba, sino con quien supo ver lo que otros solo miraban de reojo. Azrán no me besó de inmediato. Me tomó del brazo, me acompañó fuera de la iglesia y me dijo: «No quiero que esta boda sea solo un parche para una herida. Si me aceptas, quiero cortejarte como se debe. Quiero conquistar cada parte de tu corazón, no aprovecharme del dolor». Aquello me desarmó más que el abandono. «¿Estás diciendo que no vamos a vivir juntos?» «Estoy diciendo que, si me das la oportunidad, quiero ser tu esposo de verdad. No por circunstancias, por decisión. Así que a partir de mañana, si me dejas, empezaré a escribirte cartas». No supe qué decir. Solo asentí, con los ojos llenos de lágrimas y un nudo en la garganta. No sabía si el alma me sangraba o me renacía. Solo sabía que la historia, que empezó como una humillación, estaba tomando un rumbo que nadie, ni siquiera yo, podría haber imaginado. Esa noche dormí sola, en la habitación de mi sobrina, con el vestido aún colgado en la puerta y el ramo marchitándose sobre la mesa de luz. Me miré en el espejo. Vieja, sí, pero hermosa. Herida, sí, pero viva. Y mientras todos esperaban que me escondiera, que me negara, que dijera que todo fue una locura de momento, yo decidí lo contrario, porque estaba cansada de que la vida me robara cosas, porque por primera vez alguien no me pidió explicaciones, me pidió una oportunidad. Pero lo que pasó después fue todavía más insólito, porque Yalim apareció, y no vino solo. Vino con una verdad que, si la hubiera sabido antes, quizá todo habría sido distinto, o quizá no, porque lo que descubrí ese día cambió la manera en que veía no solo a los hombres, sino la forma en que me veía a mí misma. A los 3 días de aquella insólita boda, la mía con Azrán, inesperada, improvisada, increíble, me encontraba en la cocina de mi hermana, removiendo un café hirviendo con manos temblorosas y la cabeza llena de preguntas sin nombre. Aún no me quitaba la costumbre de despertarme con un nudo en el estómago. La duda me madrugaba. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había tomado esa decisión por rabia, por orgullo, por miedo, o porque de verdad quería sentirme amada por alguien que me viera incluso rota? Y entonces, justo cuando el vapor del café me nublaba los lentes, el timbre sonó. No esperaba visitas. Nadie llamó, nadie escribió, pero lo presentí. Lo supe antes de abrir la puerta. La misma manera en que el cuerpo recuerda al traidor. Era Halim, con la misma cara de siempre, pero envejecido, ojeroso, sin afeitar. Un ramo de flores tristes en una mano y un sobre blanco en la otra. ¿Puedo pasar?, dijo, como si no hubiese desaparecido el día de mi boda. No respondí. Me hice a un lado. Dejó las flores sobre la mesa sin mirarlas. Se sentó. Yo me quedé de pie. «No vine a pedirte disculpas», empezó sin rodeos. «Sé que eso no sirve. Lo que hice fue imperdonable. Entonces no entiendo qué haces acá. Vine a darte esto». Y me entregó el sobre. Lo tomé. Dudé. Lo abrí. Era una carta escrita a mano. 3 hojas. Papel blanco. Tinta negra. Reconocí su caligrafía enseguida.
Pero no era una carta para mí. Era para él mismo. Era un texto titulado Confesión pendiente. Me senté a leerla en silencio mientras Khalim bajaba la cabeza. Tenía miedo, no de casarme, sino de quedar expuesto. Edruma me conoce más que nadie, y yo no soportaba la idea de que, una vez casados, descubriera lo que realmente soy, porque yo no puedo amar como se debe, no como ella merecía. No soy viudo. Mi esposa no murió. Me dejó hace 20 años, tras descubrir que yo tenía una doble vida. Siempre quise jugar con fuego y fingir que tenía control. No lo tengo. Fui infiel, fui cruel, y a Edruma la quise, sí, pero como se quiere a una idea, no como se ama de verdad. Por eso huí, porque ella es buena, y yo no sirvo para ser bueno con nadie. Me quedé helada, no por la traición, no por el abandono, sino por la claridad con la que lo escribió, por la certeza de su confesión. Entonces todo fue mentira, dije sin mirarlo. La historia de tu esposa, tus cartas, tus promesas. No todo, pero sí lo suficiente como para no merecerte. Y decidiste decírmelo ahora, después de humillarme frente a todos. Porque vi lo que hiciste, vi cómo reaccionaste, cómo decidiste seguir, cómo miraste a Adran, y supe que ya no te pertenecía ni un recuerdo mío. ¿Y por qué viniste? Porque necesitaba verte libre para entender lo que había perdido. Me levanté, caminé hacia la puerta. La abrí sin decir más. ¿Nada más?, me preguntó. Sí, le respondí. Gracias. ¿Por qué gracias? Porque ahora sé con certeza que elegí bien, que si no hubieras huido, yo habría terminado secándome a tu lado, como esas flores que trajiste. Se fue sin decir adiós. Esa misma noche, Azram vino a visitarme. Seguía cumpliendo su promesa, cortejarme. Trajo un libro de poemas antiguos. Me leyó uno, el que hablaba de los amores que se construyen sobre ruinas. Me miró con esos ojos que no exigen, que solo ofrecen. ¿Todo bien?, preguntó. Sí. ¿Vino tu hermano? Asentí. Me confesó toda la verdad. Y me liberó. Azram no dijo más. Me tendió su brazo. Damos una vuelta. Salimos a caminar por el vecindario. Yo con una Rebeca beige, él con una bufanda roja. Nadie nos saludó, pero todos nos miraron. Algunas vecinas con simpatía, otras con desprecio. No importaba, porque cada paso a su lado era una forma de borrar el ridículo y dibujar otra versión de mí. A los pocos días, comenzaron a llegar cartas anónimas al buzón de mi hermana. Notas sin remitente. Algunas me llamaban vergüenza del barrio, otras vieja desesperada. Una decía, ¿cuánto te pagó Azram por salvarte la cara? No contesté, pero las guardé todas, porque sabía que algún día serían pruebas de lo que una mujer puede soportar y vencer. Pero el escándalo creció. La noticia llegó al periódico local. Titular grotesco: novia abandonada en altar se casa con el cuñado en el mismo acto. ¿Milagro o locura? Vinieron periodistas. Un canal de televisión quiso hacerme una nota. Rechacé todo. No porque me avergonzara, sino porque no quería que me usaran como espectáculo. Yo no era circo, era testimonio. Pero entonces, una vecina, la más anciana del barrio, tocó a mi puerta una tarde. Se llamaba Solmira, 91 años, manos temblorosas, ojos de tormenta vieja. Te traje algo, me dijo. Me entregó una caja de madera. Ábrela. Dentro había un vestido antiguo, de los años 40. Marfil con encajes cosidos a mano. Fue mío. Me lo puse el día que me casé, con el hermano de mi prometido. La miré con los ojos abiertos como platos. Sí, dijo, me pasó lo mismo que a ti, solo que en mi época tuve que mudarme de ciudad para que no me mataran de vergüenza. Te admiro, niña. Has hecho lo que ninguna se atrevió. Quedarte y aún así, alzarte. La abracé. No lloré. Ella sí. Me dejó la caja y se fue. Esa noche supe que no era la única, que muchas otras en otros tiempos vivieron historias como la mía, solo que yo, por algún motivo, había sido elegida para contarlas. Y en medio de todo eso, de cartas, de confesiones, de paseos con Azram, una duda me cruzó el corazón como una lanza. ¿Y si esto no es amor? ¿Y si solo somos dos almas viejas tratando de sanar juntas? Decidí preguntárselo. Una tarde, mientras tomábamos mate en el porche. ¿Por qué estás aquí, Azram?
¿Qué ganas con esto? Me miró, no con dolor, con ternura, porque contigo no tengo que fingir, porque puedo quedarme callado y aún así me entiendes, porque no me miras como el hermano del que te falló, sino como el hombre que eligió quedarse. Y si mañana me despierto y me doy cuenta de que no te amo, entonces me quedaré, como amigo, como compañía, como lo que necesites. Y ahí me rompí, porque entendí que el amor no es fuegos artificiales, es brasas, es quedarse cuando el circo se desmontó, cuando los tambores callaron, cuando la herida sangra y aún así alguien se sienta a tu lado y no te pide que la limpies, solo que la muestres. Y fue entonces que decidí invitarlo a vivir conmigo, no como esposo, aún no, como compañero, como alguien que ya no ibas a soltarme. Pero cuando creí que por fin todo se acomodaba, recibí una carta oficial del registro civil. La boda con Azrán no era válida, porque legalmente aún figuraba como prometida de Halim bajo un trámite de matrimonio anterior que nunca fue anulado. Y lo que tuve que hacer para volver a casarme no fue solo un trámite, fue un acto de rebeldía y un final que nadie, ni yo misma, pudo anticipar. La carta del registro civil llegó un martes por la mañana, metida entre los recibos del agua y la propaganda de funerarias. El sobre era color hueso, con una tinta apagada que parecía avisarte que adentro no venía nada bueno. No lo abrí enseguida. Me hice un té, acomodé el mantel, respiré hondo, pero igual sentí el zarpazo cuando leí las palabras. Acta de nulidad por irregularidad de ceremonia y conflicto de consentimiento previo no resuelto. Traducido al lenguaje humano, mi boda con Azrán no era válida, no solo porque el trámite anterior con Halim seguía registrado, sino porque él, sí, él, había solicitado una revisión formal del expediente. Sí, así como lo lees. Después de todo, Halim no solo había confesado su cobardía, también había movido los hilos legales para impedir que su hermano y yo fuésemos reconocidos como matrimonio. La furia me subió desde los tobillos, no solo por el gesto, sino por la hipocresía. ¿Quién se cree que es un hombre que desaparece el día de la boda y luego firma un documento para anular la felicidad de su hermano? ¿Qué tipo de alma enferma hace eso? Azrán fue quien me calmó. Él, con su serenidad de roble y voz de río quieto. Lo hace porque no soporta verme feliz contigo, me dijo. Lo hace porque aún cree que te pertenece, aunque jamás te mereció. Pues esta vez no voy a dejar que me borren, dije, con la voz apretada. Esta vez no me voy a quedar llorando con el vestido colgado en la ventana. Y no lo hice. Fui al registro civil con los papeles en la mano, el corazón caliente y el orgullo como bastón. La funcionaria me miró con esa mezcla de conmiseración y asombro que se reserva para las señoras mayores que aún se atreven a amar. Doña Edruma, lamento informarle que no podemos validar el acta, a menos que se realice una segunda ceremonia con los requisitos legales completos. Entonces prepárenla, dije sin titubear, porque esta vez voy a casarme con testigos, con papeles, con música si hace falta. Pero nadie me va a quitar lo que es mío. Llamé a mi hermana, a mis nietos, a la señora Solmira. Llamé incluso a Adriana, la joven periodista que había querido cubrir mi caso desde el principio y a la que yo había rechazado. Esta vez sí la quería allí, no para contar un chisme, sino para dejar registro de algo que otras mujeres pudieran escuchar un día, que aún después de la vergüenza pública, después del ridículo, después de la traición, se puede empezar otra vez. Hice las invitaciones a mano. Usé el vestido que Solmira me había regalado, esta vez sin el velo. Ya no era una novia. Era una mujer que sabía perfectamente qué hacía y con quién. Pero entonces ocurrió lo impensado. Halim apareció otra vez. Esta vez no en mi casa. Esta vez en la mismísima oficina del registro civil, el día antes de la nueva boda. Se presentó con un traje gris, la cara enjuta y una sonrisa tan falsa que me dio náuseas. Edruma, vine a hablar. No tengo nada que hablar con vos. Vine a retirarme del trámite, a dejarlo todo en tus manos. Después de querer invalidarlo, después de arruinar lo poco que te quedaba de decencia, tu historia me está dejando en ridículo. Todos hablan de ustedes, de tu valentía, de mi cobardía.
Pues qué lástima, porque la historia no es tuya, nunca lo fue. La historia soy yo, y me la escribí con sangre, con vergüenza y con fuego. Así que guarda tu gesto de redención para otra que te crea. No lo dejé seguir. Me di media vuelta y salí. Afuera estaba Azrán, con un ramo de flores sencillas, no rosas, no orquídeas, dalias, las mismas que había en la tumba de mi madre. ¿Lista?, me dijo. Nací lista, solo que me lo olvidaron. La boda civil fue breve, sin adornos, sin discursos, sin vestido blanco. Yo llevaba un traje azul oscuro con botones dorados. Él, una camisa beige y pantalones de lino. Y aún así, era la ceremonia más nítida que viví jamás. Cuando el oficial dijo, ¿acepta usted?, respondí con la voz entera. Acepto, no porque lo necesite, sino porque lo merezco. Firmamos. Y esa firma fue más que un garabato. Fue una declaración de guerra contra todo lo que me había dicho la vida, que era vieja, que era ridícula, que debía morirme tranquila, callada, invisible. Después del trámite, hicimos una pequeña reunión en el jardín del refugio, donde trabajo como voluntaria. Allí estaban las mujeres con las que compartí historias, penas, secretos. Mujeres con nombres raros y destinos aún más raros, y todas, al vernos tomados de la mano, sonrieron como quien ve una llama en medio del barro. Mi nieto mayor, el más serio, se me acercó. Abuela, vos sos una leyenda. No, hijo, soy solo una mujer que no se dejó borrar. Y esa noche, al volver a casa, encontré una última carta en el buzón, sin remitente, pero la reconocí. Era la letra de Halim. La rompí sin leerla, no por odio, por higiene, porque no se puede vivir guardando papeles que te huelen a polvo. Me acosté en la misma cama de siempre. Azrán me abrazó por detrás, en silencio. Sus manos eran tibias, reales, presentes. Y ahora, me susurró, ahora vivamos, sin miedo, sin apuro, sin permiso, porque en este mundo hay muchas formas de ser abandonada, pero hay muy pocas de ser rescatada sin pedirlo. Y esa es la forma que yo elegí quedarme, porque cuando crees que te dejaron rota, a veces el universo te demuestra que no eras un jarrón, eras una vasija por terminar, y aún quedaba barro, y aún quedaba fuego, y sobre todo, aún quedaban manos que sabían quererte como se merece. La mañana siguiente a mi boda civil con Azrán no amanecí distinta. No me sentí más joven, ni más hermosa, ni más mujer casada. Me desperté con el mismo dolor de cadera de cada día, con el mismo rechinar en las rodillas, con el mismo cabello desobediente que me acompaña desde que cumplí los 50. Pero había una cosa nueva, una leve sensación de paz que no venía de afuera, ni del amor, ni del papel firmado. Venía de haberme elegido a mí misma, después de tantos años de vivir como los demás esperaban que viviera. Lo curioso fue que la paz no duró tanto. Esa misma semana, el video de nuestra ceremonia civil, grabado discretamente por una de las mujeres del refugio, se hizo viral. No fue planeado. Ella lo subió a sus redes con un título inocente. Mi amiga se casó con el hermano de quien la dejó plantada. No imaginaba lo que vendría después. Miles de reproducciones, cientos de comentarios, mensajes desde Perú, desde España, desde mujeres de mi edad diciendo cosas como: yo me habría muerto de la vergüenza. ¡Qué valor, señora! Esto me dio fuerzas para volver a amar. Pensé que era la única que había sido humillada. De pronto, sin quererlo, sin buscarlo, me convertí en algo que nunca había sido. Símbolo. Y eso me dio miedo, porque yo no soy perfecta, ni ejemplo, ni santa. Yo solo soy una vieja que no quiso tragar otro silencio. Y sin embargo, ahí estaba, con entrevistas pendientes, periodistas tocando la puerta, mensajes que no podía contestar y hasta una invitación para hablar en una conferencia sobre segundas oportunidades en la tercera edad. Azrán me lo advirtió con dulzura. Si esto te supera, nos vamos, a cualquier lado, lejos, a vivir tranquilos. Pero no me fui, porque entendí algo que nunca me había animado a aceptar. Las mujeres como yo no tienen micrófono, y cuando por fin alguien lo enciende, no se puede apagar por miedo. Acepté la invitación,
Me paré frente a 200 personas en una biblioteca municipal. No leí discurso. Hablé como hablo en la cocina. Dije lo que me quemaba desde hace años. Nos enseñaron que después de los 60 somos un estorbo, que si alguien nos deja, ya no hay reemplazo, que el amor, la dignidad y el deseo son cosas para los jóvenes, que a nosotras nos queda tejer, callar y rezar, pues no, yo no soy una reliquia, no soy una historia vieja, soy un presente que grita, soy una mujer entera y no necesito permiso de nadie para ser feliz, ni para volver a enamorarme, ni para elegir de nuevo. Cuando terminé, se pararon todas. Mujeres de 60, de 70, de 80. Algunas lloraban, otras me aplaudían con los ojos apretados. Y una muy delgada con un bastón lleno de calcomanías, se me acercó y me dijo al oído: «Vos no te casaste con el hermano equivocado, te casaste con el único que te vio de verdad», y me abrazó. Esa frase me quedó latiendo muchos días. Azrán y yo seguimos con nuestra vida, sin lujos, sin poses, con la calma que solo dos personas que ya lo han perdido todo pueden comprender. Nos mudamos a una casa chiquita, con patio y limonero. Por las tardes, él riega las plantas y yo escribo cartas, no para enviarlas, para recordarme lo que siento, lo que viví, lo que no quiero olvidar. Pero claro, las cosas nunca se quedan quietas mucho tiempo. Un día cualquiera, llegó a mi puerta una mujer que no esperaba. Vestía de negro, ojos verdes, gesto tenso. Se presentó sin rodeos. «Soy la exesposa de Halim». Me paralicé. «Se llama Loira», dijo. Su segundo nombre, el que nunca usa. «Yo fui la mujer a la que abandonó para empezar contigo, y cuando lo vi huir también de ti, entendí que no era solo un cobarde, era un enfermo de poder. Le invité a pasar, me pidió café, y me lo dijo todo. Que Halim había estado en tratamiento psiquiátrico, que siempre buscaba mujeres fuertes para luego debilitarlas, que las necesitaba admirables para después castigarlas con su abandono, que yo había sido la última, y que por eso ella decidió buscarme, no para enfrentarse, para advertirme. ¿Advertirme de qué?, pregunté. De que va a volver. Halim no soporta perder, no soporta que el cuento no termine con él como protagonista. Y acertó. 2 semanas después, volvió a presentarse en mi casa, esta vez no con flores, sino con un notario. Quería discutir sobre la propiedad de un terreno que, según él, era parte del patrimonio compartido de familia y que ahora estaba a nombre de Azrán. Un terreno en el que casualmente pensábamos construir una biblioteca comunitaria. Era su forma de atacar. No podía quitarme la boda, pero podía intentar ensuciar la historia. Azrán, al enterarse, no se enojó. Sonrió. «Déjalo hacer ruido. Nosotros construimos con otra madera». Y así fue. La denuncia no prosperó. La escritura estaba legal. Y Halim terminó quedando como lo que era, un hombre incapaz de asumir su sombra. Pasó el tiempo. La biblioteca se levantó. La llamamos El Segundo Sí. Las mujeres del barrio la usan para leer, para compartir, para aprender a escribir sus propias historias. Y yo, por primera vez, me senté a escribir la mía. No para venderla, no para hacerme famosa, para dejar constancia de que todo esto fue real. Y si estás escuchando esto y has llegado hasta aquí, quiero que me dejes tu nombre en los comentarios. No para que te aplaudan, sino para que alguien, algún día, lo lea y sepa que no estuvo sola. Y si alguna vez te dejan plantada, si alguna vez te hacen sentir un chiste, una sobra, una carga, acordate de mí. La mujer que no se fue de la iglesia llorando, la que no se quitó el vestido, la que dijo que sí, cuando todo el mundo esperaba que dijera «me rindo», porque algunas historias no se escriben con flores, se escriben con cicatrices, y algunas bodas no empiezan cuando suena la marcha nupcial, empiezan cuando decidís que esta vez el amor sí va a merecer tu nombre.